Alfa Romeo 145 Quadrifoglio. Fue presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt en el año 1995, siendo la variante tope de la gama. El italiano Walter de Silva fue el responsable del diseño del Alfa Romeo 145. La parte frontal está marcada por la clásica parrilla en forma de triángulo invertido de Alfa Romeo, que le otorga un carácter agresivo. Los faros son alargados y estilizados, además de contar con faros antiniebla en el parachoques delantero. Las líneas del vehículo son suaves y fluidas, lo que no solo mejora la estética, sino que también ayuda en la aerodinámica. En los laterales se aprecian grandes superficies vidriadas, con cintura en cuña quebrada sobre el borde de las puertas, a la altura de los espejos externos, y unas ventanillas laterales posteriores, divididas en dos, siendo las primeras con apertura tipo pivotante. También se aprecian unos faldones, los cuales lucen el emblema Quadrifoglio. Estos a su vez dan un toque más deportivo. En la parte trasera, las luces tienen un diseño alargado y estilizado, que se integra perfectamente con la forma del vehículo. Contó con tercera luz de frenos y limpialuneta trasero. En la parte baja del parachoques trasero, se aprecian dos reflectores. El diseño general del interior es característico, con un salpicadero que ofrece mucho espacio para las piernas del acompañante y las salidas de aire integradas en el panel de las puertas. El cuadro de instrumentos incluye un velocímetro y un tacómetro analógico, acompañado de un cuentakilómetros digital, con un diseño claro y de fácil lectura. La consola central alberga los controles de climatización, con un diseño que complementa la estética general del vehículo. Los asientos eran tapizados en tela y opcional en cuero, dependiendo el país de comercialización. El volante y la palanca de cambios estaban revestidos en cuero. Estaba equipado con cierre centralizado de puertas, asiento del conductor y columna de dirección regulables en altura. Vidrios y retrovisores eléctricos, airbag del lado del conductor, sistema de aire acondicionado y dirección asistida. En cuanto a dimensiones, mide 4.093 milímetros de largo, 1.712 milímetros de ancho y 1.427 milímetros de alto. Y una distancia entre ejes de 2.540 milímetros. El peso anunciado es de 1.240 kilogramos. Y una capacidad de maletero de 320 litros, la cual era considerable para su segmento. La suspensión delantera era independiente tipo McPherson, con triángulos oscilantes inferiores, amortiguadores hidráulicos telescópicos y muelles helicoidales. Y en la trasera, ruedas independientes con brazo oscilante anclado a una viga auxiliar, amortiguadores hidráulicos telescópicos, muelles helicoidales separados de los amortiguadores, y barras estabilizadoras en ambos ejes. El sistema de frenos era ABS, delante con discos ventilados de 284 milímetros y detrás con discos sólidos de 240 milímetros. Las llantas de aleación y los neumáticos eran de 15 pulgadas. Contó con un motor delantero transversal de 4 cilindros en línea, de 2.0 litros con doble árbol de levas a la cabeza y 16 válvulas de inyección multipunto. Con encendido electrónico integrado y 2 bujías por cilindro. Generaba una potencia de 150 caballos a 6.200 revoluciones por minuto y un par máximo de 187 Nm a 4.000. Los cuales son transmitidos a una tracción delantera, por medio de una transmisión manual de 5 velocidades. El Alfa Romeo 145 Quadrifoglio logra una aceleración de 0 a 100 km por hora en 8.4 segundos y una velocidad máxima de 210 km por hora. Este auto es recordado por los entusiastas por su rendimiento dinámico y la conexión emocional que fomentaba con los conductores. Representa una época en la que Alfa Romeo se centraba en crear autos que no solo eran medios de transporte, sino también una fuente de alegría al conducir. El modelo se ha convertido en un clásico, con un seguimiento dedicado entre coleccionistas y aficionados de la marca.